y poner... Bueno, seguimos con muchas historias, ya saben ustedes, hasta las 2 de la tarde tenemos cosas que contarles. Por ejemplo, que hay unos vecinos enfrentados con el cura del pueblo y el constructor del cementerio. Dicen que han pagado más de 100 millones por sus nichos, pero que nadie les da las escrituras y que si no hay escrituras no hay más dinero. Unos por otros, el cementerio a medias. No se pierdan la que hay liada en este pueblo de Galicia, en Santa Comba. Vean. Una camiseta. Estas camisetas son para os panteóns, que xa hai máis de, bueno, habrá 10 anos que estamos luchando. Que llevamos casi 9 años esperando por los panteones para que nos los terminen. Puede reclamar lo nuestro, que es lo que nos prometieron en su día. ¿A quién se lo reclama? Al cura. ¿Irán aquí protestando todos los días? Sí. ¿Con sus camisetas pues? Sí, seguro que sí. Hasta que nos den lo que nos prometieron. Entre todos han pagado más de 100 millones de pesetas por los panteones que compraron. 10 años más tarde, las sepulturas están sin terminar y el cura en el punto de mira. Pero nosotros queremos la placa de propiedad. Que pongan esa placa que pertenece a la familia. La familia de quien sea. Queremos la placa de propiedad. Solamente tiene uno. Solo el hueco, los 3 huecos. Y no sabe dónde está. Yo no sé dónde está, no sé qué número es. No sabe cuál le corresponde. No lo sé. ¿Y eso por qué? Porque no tiene la placa de propiedad. En el suelo, en lugar de estar la gravilla que pisamos, ¿qué tendría que haber? Debe tener un jardín por ahí en el medio, de aquella parte grande y mejor rematado, como están el resto de panteones. No hay accesos para minusválidos. La entrada esa no es la que se corresponde con la que nos hablaron en principio. 600.000 pesetas pero todo terminado. Y con los papeles del título de propiedad. Todo entregado con llave en mano. No tienen ni las escrituras y las obras no están terminadas. Los vecinos culpan a este hombre, el padre José María. Derecho de enterramiento es personal y afecta al concesionario del título, su cónyuge y a sus hijos si los tuviere. El cura, por lo que puedo leer en estas líneas, es que no deja enterrar en estos panteones A más que el padre, la madre y los hijos y nada más. Y ustedes no están de acuerdo ya que quieren que se pueda enterrar algún amigo o pariente lejano. Lo que sé, porque si es propiedad mía, yo puedo hacer de él lo que quiera. Aurea pagó 600.000 pesetas por cada panteón. Tiene 3 y lleva 9 años esperando. Tiene clara una cosa: nunca pagará por cada enterramiento, como exige el cura. Que dé a la cara, que no ponga estas en la parroquia, estos papeles. Que dé a la cara, que hable con nosotros. Utiliza la hoja parroquial para anunciar estas cosas. Ahora está renovando... Para hablar sobre el conflicto que hay entre ustedes, el cementerio y él. Nosotros y ellos, sí. Ya está, ahora hablan los otros. ¿Con qué le amenazaba? Con quitarme los muertos. ¿Quitar los muertos? Claro. Dice, es que usted tiene a su padre allí enterrado. Y le dije, ¿y qué? Y le amenazaba con que iba a desenterrar a su padre. Que los iban a desenterrar ellos, no yo. ¿Quiénes? Hombre, será el padre y el constructor. El cura presiona, pero los vecinos contestan. No pagarán el último plazo al constructor hasta que éste termine el cementerio. Porque aparte dicen que no se trata de un negocio de lucro, donde esto fue vendido en 128.400.000 pesetas y eso no hace falta hacer muchos números para saber que no cuesta ni la mitad. Pero bueno, eso son cosas de ellos, se lo repartirán ellos a su manera, ya que nosotros de eso no entramos. Una vez yo lo contesté en el altar. Le digo que no le hagáis caso a nadie. Pagad los panteones porque no hay nada de ese rollo. Entonces yo, como era una afectada, levanté la mano y le dije que si quería decir algo que bajara al salón parroquial y que no lo dijera. Y entonces él me dijo, usted cállese. Y la echó de la misa. No, para nada. Él me dijo que me callara. Feligreses enfrentados a un cura que no quiere hablar. ¿Cuántos años más tendrán que esperar por sus sepulturas? Menudo lío en Santa Comba. Bueno, y van a ver